Un honor tenerlo con nosotros y con nosotras, y es un profesor de Ciencias Políticas y nos va a contar bueno, algo sobre Enrique Ruano. Es mejor que nos lo cuente él. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme a hablar aquí en este acto, que estáis demostrando todos los jueves esa lucha perseverante por recuperar la memoria histórica, por exigir justicia y reparación. Me toca a mí hablar de un compañero de lucha, un compañero de la Universidad de Madrid, con el que compartí esa lucha contra el franquismo y que fue víctima de la dictadura, fue asesinado el 21 de enero de 1969, según la versión policial. Se suicidó, obviamente, esa fue la versión que fue difundida por un tal Alfredo Semprún en el periódico ABC, ¿no? Y que fue objeto de calumnias y de degradación entre la opinión pública de entonces, ¿no? Quiero recordar que Enrique Ruano era estudiante en la Facultad de Derecho, era un dirigente activo de ese sindicato libre que estábamos construyendo contra la dictadura, que nos habíamos cargado el sindicato oficial, que lo habíamos extendido en la Universidad de Madrid y muchas otras universidades. Era también compañero de la organización política en la que yo estaba también, el Frente de Liberación Popular, que junto con otras, el Felipe, pero aquí habrá gente joven que con lo de Felipe pues no sabrá lo que es, ¿no? Sobre todo cuando luego ha habido otros Felipes, ¿no? ¡Hermoso! Bueno, sí, era compañero del Frente de Liberación Popular, una organización que surgió a finales de los años 50 y que jugó un papel destacado también en la lucha contra la dictadura. Bien, pues junto con Enrique Ruano, muchos compañeros y compañeras construimos ese sindicato democrático, ese Frente de Liberación Popular. Trabajamos, por supuesto, con otras organizaciones políticas, como el Partido Comunista, como otras organizaciones marxistas-leninistas entonces, ¿no? Y ácratas, como compañeros que hay aquí mismo, ¿no? Agustín García Calvo era un referente entonces también de nuestra lucha contra la dictadura, ¿no? Éramos muy unitarios todo el mundo en esa lucha contra la dictadura, también evidentemente muy jóvenes y con nuestros errores, por supuesto también, pero compartiendo esa aspiración común por acabar con la dictadura. Pero desgraciadamente, a partir sobre todo del otoño de 1968, incluso antes, en el verano, cuando se decretó el estado de excepción en parte del País Vasco, pues realmente la represión contra el movimiento estudiantil se intensificó, nos llevó a muchos y muchas a pasar incluso a la clandestinidad, a seguir órdenes de caza y captura, pero Enrique Ruano siguió trabajando, siguió construyendo esas organizaciones y eso le llevó finalmente a ser detenido a mediados de enero de 1969, junto con otros compañeros de entonces, ¿no? Y bueno, pues fue trasladado a su casa para que fuera a descubrirles ahí material y todo lo que quisiera la policía hacer ver que estaba en su casa. Él se negó y es evidente que, bueno, pues que realmente fueron esos policías los que provocaron la muerte de Enrique Ruano. Luego hubo una investigación alternativa, paralela por supuesto a la dictadura, cuando llegó la famosa democracia del régimen de la reforma política, se intensificó esa lucha. Muchos años después se llevó a juicio este caso, pero no se logró que asumieran la culpa los policías que con nombre y apellidos habían sido denunciados en ese juicio. Se siguió adelante, incluso con gente, bueno, nada sospechosa de, digamos, izquierdista, como Gregorio Pérez Barba, con otros profesores, abogados de distintas corrientes políticas, ¿no? Pero no se consiguió justicia contra ese crimen que había supuesto el asesinato de Enrique Ruano, y siguió la prensa calumniando a ese joven compañero, acusándole de, bueno, pues de ser un psicópata, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que recordar también que uno de los
uno de los jueces que negó esa justicia contra ese crimen, curiosamente, se lo recordaba un historiador hace poco, Ricard Viñes, en el periódico Público, uno de esos jueces ha sido miembro de la Junta Electoral Provincial de Madrid, ¿no? Y bueno, ya sabéis lo que decidió esta Junta Electoral Provincial de Madrid en la semana esta previa a las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo también de cómo perdura ese cuerpo judicial no depurado del franquismo, ¿no? Y cómo, bueno, pues la memoria de Enrique Ruano debe servirnos también para exigir esa depuración del Poder Judicial. Pero bueno, como sabéis, Enrique Ruano es un ejemplo más simbólico para la generación de jóvenes que entonces estábamos participando activamente en la lucha contra la dictadura, pero ha habido otros, ¿no? Ha habido otros y otras hasta el final, en la misma transición política, como sabéis, y después hay libros y suficientes documentos que recuerdan esa transición sangrienta, no esa transición consensuada, idealizada que nos han vendido, ¿no? Y bueno, por lo tanto, pues hay que seguir reivindicando la memoria de Enrique Ruano y de tantos y tantas compañeras que han sido víctimas de la dictadura franquista hasta el final y que desde luego era autoritaria en el sentido light que se le quiere dar desde la Real Academia de la Historia, tenía poco. Gracias.